Cuarta exposición de ese Montemayor. Para desbaratar la existencia de Dios, no hay como rogar a un teólogo que hable. Desde que éste pronuncia una palabra, la menor reflexión nos hace ver que lo que dice es incompatible con la ciencia que atribuye a su Dios. ¿Qué es Dios? Es una palabra abstracta, hecha para designar la fuerza oculta de la naturaleza, o es un punto matemático que no tiene ni largo, ni ancho ni espesor. El filósofo Louvre ha dicho muy ingeniosamente, hablando de los teólogos, que ellos han encontrado la solución del famoso problema de Arquímedes, un punto en el cielo, desde donde ellos remueven el mundo. De El buen sentido, del cura Meslier. 6 insulsas columnas de afirmaciones, de negaciones, de incongruencias, de reproches con algunas docenas de insultos. He ahí todo el contenido científico y filosófico de la catilinaria que mi egregio adversario arroja, como un castigo de Dios, encima de los asiduos lectores del pueblo y de la protesta. Me he preguntado si le valía la pena de alambicarse el cerebro, de ocupar tanto espacio y perder tanto tiempo para no decir nada, ni en contra del materialismo científico, ni a favor de la Iglesia. ¿Dónde fue a acabar toda la magnilocuencia de Tertuliano y de San Agustín? ¿Dónde los sólidos argumentos de la metafísica y de la teología? ¿Dónde la sabiduría inagotable que se desprende de la Sagrada Escritura y de los Evangelios? Las luces de la fe aparecen para siempre apagadas. En el pobre cráneo del buen podestá se ha hecho el caos, y de su cerebro no sale ni un hábil sofisma ni el chispazo de una idea. Nada. Leyendo aquellas 6 columnas de prosa patibularia, el único efecto que se experimenta es el equivalente específico del mal de mar, la impresión de la nada y del vacío. En vano buscaremos en ellas algo de concreto que merezca nuestra atención, un fragmento de doctrina, un elevado concepto, un poco de aquello que se llama el sentido común. Es el caso de repetir verba et voces, proeterea nihil, palabras, sonidos y nada más. Apenas encontramos una lista de nombres, un verdadero mosaico de colores, una híbrida congregación de sabios, de jesuitas como el padre Secchi, de panteístas como Buffon, Müller y Furia, de vitalistas como Bichat y Barthes, de materialistas como Claudio Bernard y Teodoro Seguin, calificados todos como católicos a pesar de que sus doctrinas científicas estén, como luego veremos, en abierta contradicción con las místicas doctrinas de la Iglesia. C. Patant. Yo lo acuso de indebida apropiación por haber citado en apoyo del catolicismo una porción de sabios, cuya vida fue toda una lucha titánica contra el catolicismo y sus dogmas, y él me responde que fueron creyentes. Le hago observar que creyentes no significa católicos, que Giordano Bruno, Galileo, Cuvier, Dubois Ramond, como muchos otros, a pesar de que creyeran en la existencia de una fuerza vital, de un espíritu divino que está bien lejos de ser el Dios antropomorfo de los católicos, rechazaron en bloc todos los dogmas de la Iglesia, razón por la cual no pueden ser colocados en el candelario cristiano al lado de San Ignacio de Guzmán o de Loyola, y él vuelve a repetirme que fueron católicos. Lo invito a demostrarme cómo, cuándo, en qué forma se manifestaron católicos, a citarme algunas de sus obras, algunos párrafos de sus escritos de donde se desprenda que ellos aceptaron realmente los dogmas de la Iglesia, y él, viniendo menos a este deber de rectitud polemística, me cita otros nombres de sabios todavía, afirmando que son católicos porque hicieron propio el credo cristiano y defendieron el catolicismo, pero sin demostrar, con las debidas citaciones, la veracidad de su aserto. Pasemos ahora, brevemente, revista a esos sabios beatificados por mi contrincante y veamos cómo algunos de ellos han aceptado el credo y sostenido al catolicismo. Sabemos ya cómo Galileo, ferozmente perseguido y condenado a prisión perpetua por la Inquisición, fue obligado a la edad de 70 años, a abjurar de sus convicciones sobre la rotación de la Tierra, y a aceptar so pena de la hoguera, las patrañas de la Biblia. La misma suerte fue reservada más tarde a Buffon, por el grave delito de haber seguido las doctrinas panteístas de Giordano Bruno y publicado en contra de todos los dogmas de la Iglesia su teoría de la Tierra. Este eminente naturalista es arrastrado, en 1794, delante de la Soborna y obligado a la siguiente abjuración. Declaro no haber tenido ninguna intención de contradecir el texto de la
Escritura Santa, creo firmemente lo que en ella se relata acerca de la creación, sea en el orden del tiempo, sea en la substancia de los hechos, y abandono todo lo que en mi libro se refiere a la formación de la tierra, y generalmente todo lo que pudiera ser contrario al relato de Moisés. Ser así forzado a hacer acto de contrición al pie de la a renegar de sus propios sentimientos y creencias, a rumiar el credo para no ser torturado y quemado vivo. He ahí lo que se llama una declaración de fe. Y vamos a otros que la Iglesia no pudo entregar al verdugo por ser demasiado tarde. Juan Müller, Vizcay Bartés, que Podestá nos presenta como católicos, fueron simplemente vitalistas, influenciados por las doctrinas de Galeno y por los espíritus olímpicos de Paracelso. Creían en la existencia de una fuerza vital que se introducía en la marioneta anatómica haciéndola funcionar a su antojo en oposición a todas las fuerzas físico-químicas de la naturaleza y que se extinguía con la muerte corporal, sin dejar ninguna huella de sí. Esta creencia, sostenida, también por Liebig, no encontró más cultores en el amplio dominio de la fisiología, desde que Claudio Bernard dio a la publicidad su gran obra La Introducción a la medicina experimental, y que Culiambo, con sus maravillosos experimentos, consiguió hacer funcionar por algún tiempo el corazón de un hombre, 18 horas después de su muerte. Más curioso todavía es ver cómo el mismo Claudio Bernard es incluido en la lista negra del catolicismo. Es él, que ha combatido las doctrinas absurdas del animismo, que ha desalojado el vitalismo de sus últimos reductos, que ha sentado los fundamentos a la teoría de la energética universal, y que al hecho de la nutrición subordina todos los fenómenos de la vida. Hasta que se trate de un padre Secchi, pase. Pero, pretender que Claudio Bernard también lleve tonsura en la cúspide de la cabeza, es el colmo. ¿Qué diremos, pues, de Theodor Schwann? Él es uno de los más grandes fisiólogos del siglo XIX. En sus magistrales Recherches microscopiques sur l'identité des structures de développement chez les animaux et les plantes 1839, demuestra, con Scheiden, los estrechos vínculos de parentesco existentes entre el hombre y todos los seres vivientes, la identidad en la composición de los tejidos de todos los animales y plantas, la unidad fisiológica que constituye la gran ley fundamental de la biología, suministrando así un golpe mortal a la concepción antropocéntrica de la Iglesia, que hace del hombre un ser apartado de todo el resto de la naturaleza, idéntico a Dios y, como él, inmortal y eterno. Ni menos sorprendente es notar entre las improvisadas columnas del templo católico, panteístas y materialistas de la fuerza de Lord Kelvin y Dubois, Ramen. Imaginemos cuáles inmensos servicios pueden haber ellos prestado a la Iglesia, a esa Iglesia que desde hace 20 siglos va sosteniendo que el mundo, el hombre, los animales, las plantas fueron creados a todo galope por Dios 6000 años ha. Opinen entrambos que la vida no ha tenido origen sobre la Tierra. El primero, con von Helmholtz, funda la hipótesis de que los gérmenes de la vida, cosmozoarios, habrían caído de otros planetas sobre la Tierra en forma de aerolitos. El segundo, elabora la doctrina de la panspermia cósmica, suponiendo que esos cosmozoarios llovieron sobre nuestro globo entremezclados, al polvo cósmico que fluctúa en el espacio y que cae lentamente sobre la superficie terrestre. Y mi buen Podestá, que de todo esto no sabe, los agarra y los coloca entre los alabarderos de la Iglesia, juntamente con Gassendi, el resucitador de la doctrina materialista de Demócrito. En conclusión, materialistas, panteístas, vitalistas, o espiritualistas muchos, católicos, ninguno, menos tal vez el padre Secchi. Pero, pasamos a otros. En la vana ilusión de poder defender al catolicismo de la acusación de haber perseguido incesantemente el pensamiento, de haber levantado barreras de hierro al desenvolvimiento de las ciencias y perpetrado los crímenes más nefandos contra los apóstoles de estas, niega que Copérnico haya sido anatematizado, Galileo torturado, Cristóbal Colón condenado, y que el concilio de Salamanca haya nunca existido. Como se ve, perseguir a un hombre por sus doctrinas contrarias a la Sagrada Escritura, condenarlo a prisión perpetua, obligarlo a retractar sus convicciones y a repudiar sus escritos, bajo pena de ser quemado vivo, y devolverlo ciego a su familia,
no es una tortura. Y la historia que registra estas infamias, la historia que nos hace revivir las tristezas y las perplejidades de Colón, delante del concilio de Salamanca, que lo trata como un malhechor y condena, por diabólicos y heréticos, sus geniales proyectos. La historia que glorifica e inmortaliza los millones de mártires y de héroes, inmolados por la Iglesia sobre el altar de la intolerancia y de la crueldad, es una historia de fábulas y de novelerías. Fortuna que las hogueras estén apagadas, si no, no faltaría un Teófilo o un Veronio que te condenara, pobre historia, a tener el mismo fin de las bibliotecas de Roma y de Alejandría, de la filosofía griega y romana. Por lo que se refiere a Copérnico, es verdad que su libro, sobre revoluciones de los cuerpos celestes, que él no quería dar a luz por miedo de las llamas, se resolvió a publicarlo a instancia del cardenal Schambert, con una dedicatoria al Papa Pablo III, pero, es todavía más cierto que la Inquisición lo condenó como herético y que la Congregación del Índice lo prohibió, denunciando su sistema como falsa doctrina pitagórica, en todo contraria a la Sagrada Escritura, por la simple razón que el ilustre precursor de Galileo establecía con ella la teoría heliocéntrica, que derrumbaba todo el edificio geocéntrico construido por la Biblia, reforzado por Ptolomeo y Lactancio, y al través de los siglos sostenido con hierro y fuego por la Iglesia. Pero, mi contrincante, no quiere saber de historia profana. La única, tal vez, que él conoce y aprecia es la que nos divierte con las paparruchadas de Moisés, con los cielos cristalinos, las serpientes que hablan, los patriarcas que vuelan al cielo, los predicadores que van a veranear en el vientre de las ballenas, etc. Todo el resto son mentiras, fábulas y falsedades. Sus baterías están ahora en descubierto. Afirmar, negar, es su sistema predilecto. A las cuestiones principales en que vierte el debate, vuelve las espaldas. Reconoce inútil la tentativa de colmar artificialmente el abismo que separa a la Iglesia de la ciencia, y deja de sostener que las doctrinas evolucionistas de esta pueden conciliarse con la tonta metafísica de aquella. En su última exposición se hace mudo al respecto, y su silencio equivale a una confesión. No afirma más que la concepción geocéntrica no pertenece a la Iglesia. Después de las demostraciones por mí hechas en este sentido, tácitamente reconoce que la concepción de la Tierra como centro de la creación, y fin a sí misma, en abierto conflicto con todas las concepciones científicas del universo, es hija de la Iglesia como una verdad revelada por Dios, y que no es posible sostener lo contrario. En cuanto a la antigüedad de la vida sobre nuestro globo, se limita a repetir que el hombre apareció en la época cuaternaria, sin comprender que el comienzo del cuaternario remonta, según los cálculos de los geólogos, a casi 1 millón de años atrás, lo que implica una plena confirmación de que la humanidad existió muchísimo tiempo antes de que Dios pensara en crearla. Y no solo esto. Pero el señor Podestá no comprende cuán absurdo es, y de ningún interés para su tesis, atribuir al origen humano una fecha reciente para hacerla coincidir con la época de la creación, cuando no se puede impedir a los fósiles de las faunas y de las floras prehistóricas de volver a la superficie terrestre para testimoniar que la vida vegetal y animal existía sobre la Tierra antes de la época cuaternaria, durante millones de siglos, cuando todo un mundo antiguo desconocido por Moisés, no supuesto por los teólogos, separado del nuestro por inmensas latitudes de tiempo, resurge de su sepulcro a historiarnos los grandes misterios de la vida que fue,